Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, amigos fieles y desconocidos de la obra. Estamos ahora iniciando la primera parte del propósito psicológico 5 de los orígenes y la evolución, alquimia. Preparen su propósito, por favor. Hoy es un día especial, es el solsticio. Para quienes están en el hemisferio norte, el solsticio de diciembre es el solsticio de invierno. Para los del hemisferio sur es el solsticio de verano. Pero para quienes estamos en las tierras del centro, las tierras occidentales, pues este solsticio es una fiesta especial, muy especial, una abertura en el cielo con una fuerza de ese sol luminoso que aparentemente se para, pero que luego retorna. Lo que la civilización cusqueña llamó el Capac Raimi, es decir, la gran fiesta, porque retornaba al Intiñán, al camino del sol. Y por eso hemos querido grabar esta primera parte del propósito 5 para poder festejar con el cielo esta fiesta maravillosa. Y empecemos la lectura del propósito, como siempre. Demasiado menudo, algunos encierran al autor en su libro y sería útil, pues, acordarse en unas líneas del prefacio de André Guide en su edición de 1927 de Las comidas terrestres. Unos me juzgan ordinariamente según ese libro de juventud, como si la ética de las comidas hubiese sido mi vida entera, como si yo, el primero, no hubiese seguido el consejo que doy a mi lector. Tira mi libro y déjame. Si bien yo dejé de ser inmediatamente el que fui en el tiempo cuando escribía las comidas, al punto que cuando examino mi vida, el rasgo dominante que noto en ella, muy lejos de ser la inconstancia, es, al contrario, la fealdad, y creo infinitamente escasa esa fealdad profunda del corazón y del pensamiento. Los que antes de morir pueden ver cumplido lo que se habían propuesto cumplir, pido que se les llame y me coloco entre ellos. Claro, dice el maestre, los mensajes que dieron los hombres de pensamiento son consejos que seguir, son estímulos a una línea de conducta que ellos nos ofrecen, pero aún el escrito presentado no es más que una necesidad del momento, el cual necesita ser completado. Es, pues, una colección de obras que establecerá el sistema propuesto, necesitando todavía y muy a menudo una profunda meditación acerca de los temas expuestos. Esto me recuerda un pequeño incidente durante una conferencia en Australia. Había esbozado ya las grandes líneas de mi asunto cuando llegué, por fin, al problema metafísico de la divinidad. Dios no es bueno, dije yo, y en este momento entre las numerosas personas de pie, al fondo de la sala, crujió la puerta y una buena anciana se fue sin esperar que terminara mi frase. Yo continué, Dios no es malo tampoco, porque si somos creados a su imagen, Él no es hecho a la nuestra, y no puede pues poseer esas condiciones demasiado humanas, pero Él está simbolizado por su perfecta justicia. ¿Cuántas veces fueron juzgados los hombres por una única frase? La inspiración primera de algunas palabras que constituyen una locución, justa o falsa, no puede servir para una sentencia definitiva. Es verdad que un mensaje puede caber en unas palabras, pero aún es necesario razonarlo, meditarlo y antes de todo, realizarlo. Lo he dicho muchas veces, el ejemplo no sirve para mucho. El sacrificio de Cristo no pide ser seguido, sino solamente entendido. Puede negarse toda la enseñanza de Moisés porque cayó muerto un hombre frente a su poder magnético y acusar a ese gran Mesías de criminal. Se espera demasiado de los maestros, como si al pronunciar unas palabras ellos pudiesen salvar todo. Claro, es poderosa la vibración de su verbo, pero se necesita aún estar sobre la misma radiación para recibir los efectos. Esa cualidad psíquica permanece desconocida por casi todos y el ser humano sigue queriendo que sus problemas se resuelvan simplemente al escuchar o al leer los propósitos de un ser, a quien consideran superior, pero en realidad muy a menudo el acepto rehúsa esta enseñanza según que corresponda o no a sus ideas anteriormente concebidas. Que se entregue tal ser superior, emblema de toda su devoción,
a un acto típicamente humano y el hombre lo rechazará con desprecio. O el que fue su gran guía, pero guardará todavía partes de la enseñanza las cuales podrá utilizar para elevarse delante de sus contemporáneos. ¿Acaso no dije y repetí desde hace 10 años, estudien el camino que les enseño y no miren a mi dedo? Se conoce la anécdota del Buda, quien detenía a la gente que buscaba al agresor, cuando un moribundo estaba ahí en el suelo con una saeta en la espalda. ¿Qué importa de dónde viene o quién arrojó el arma? Curen la herida ante todo, dijo él. Sí, ¿qué importa de dónde viene la enseñanza o quién la enseña? Se acepte o se rehúsa el mensaje y esto independientemente de él que lo ofrece. Se conversó demasiado acerca de los hombres mismos y muy acerca de lo que trajeron. Lo importante es la lección que se puede aprovechar, más del sistema que es ofrecido que de los actos mismos del que la ofrece. El hombre moderno y sobre todo el hombre occidental está espiritualmente ciego y como Alexis Carrel dice en la oración, el hundimiento de nuestra civilización se debe atribuir a la mala calidad del individuo. En realidad, lo espiritual se presenta tan indispensable al éxito de la vida con lo intelectual y lo material. Así pues, es urgentísimo resucitar en nosotros mismos las actividades mentales, las cuales mucho más que el genio dan a la personalidad su fuerza. Lo más desconocida entre ellas es el sentido de lo sagrado o sentido religioso. Cuando se pide a los discípulos estudiar y estudiar aún más, aunque de tal modo tengan que olvidar más después, es en el sentido de enseñar a interesarse en ellos mismos y no en los autores de las enseñanzas. Así, después podrían dedicarse al prójimo sin estar embarazados con prejuicios. Pero la documentación ofrecida se considera, a menudo, sobre el plano de un mecanismo especialmente intelectual. Se debería extender el conocimiento a otros planos más que a una función retentiva. El saber es un producto que se debe asimilar en los diversos estadios. Por fin, ya insistimos bastante sobre el hecho de transponer y no de traducir a su propio entendimiento. Es decir, que una enseñanza siempre deja traslucir posibilidades de trasplantarse a diversos planos, donde encontrará su terreno de cultura. Son las capas de las cuales habla el Zohar. Es la lección esotérica a la cual se alude cuando Jesús habla a sus discípulos. San Juan 16:12. ¿Pide un maestro ejemplos idénticos a su sacrificio? ¿Insiste él en que sus discípulos le sigan en su calvario? No, se echa a cuesta las culpas, los pecados, se dijeron, es decir, la ignorancia de la muchedumbre y se hace responsable de ellos. Un autor ofrece sus pensamientos, sobre todo para asociar con lo ajeno la satisfacción de su hallazgo. No anima, sino indirectamente, a sus discípulos en utilizar su método. Lo que quiere, antes de todo, es una comprensión de su sistema como documentación traída al edificio del saber humano. El hombre de pensamiento acaba un trabajo de síntesis que podrá facilitar la tarea a los verdaderos investigadores, en la obra personal que siempre queda por cumplir sobre sí mismo, porque en realidad la autorrealización siempre será la palabra final. Nunca podrá alguien sufrir la prueba definitiva por otro. Cada uno debe beber por lo menos una vez el cáliz de la iniciación suprema. Animé yo a alguien a acompañarme en mis peregrinaciones, a seguirme en las selvas o los yermos a partir de mis retiros en el Himalaya. La obra de uno, su experiencia, su misión, no puede servir a otro. No se puede ser sino el guía y los discípulos deben caminar aún, ¿qué digo yo? Ascender, lo que no les impedirá una vez en el camino alcanzar solos la cumbre. Me disgusta mi sabiduría, como abeja que amontonó demasiado miel. Necesito manos que pidan, dijo Zaratustra. A los 30 años de edad, Zaratustra se aisló durante 10 años. Después decidió volver entre los hombres. En la selva encontró a un anciano, quien le reconoció y se dirigió a él. Vivías en la soledad como en el mar, y el mar te llevaba. ¡Ay de ti! ¿Quieres, pues, volver a la tierra? ¿Quieres, pues, arrastrar tú mismo tu cuerpo de nuevo? Contestó Zaratustra. Amo a los hombres. ¿Por qué, pues? Dijo el sabio. Me fui yo a los bosques y a la soledad. No es porque amaba demasiado a los hombres.
Ahora amo a Dios, no amo a los hombres. El hombre es una cosa demasiado imperfecta para mí. El amor del hombre me mataría, contestó Zaratustra. ¿Qué hable yo de amor? Voy a hacer un regalo a los hombres. No les des nada, dijo el ermitaño. Más bien quítales algo y ayúdales a llevarlo. Nada será mejor para ellos con tal que a ti también te haga bien. Y si quieres dar, no les des más de una limosna y espera que te lo pidan. No, contestó Zaratustra, no doy limosna. No soy bastante pobre para eso. Se puso a reír el santo y habló así. Esfuérzate entonces en hacerles aceptar tus tesoros. Ellos desconfían de los solitarios y no creen que vengamos a dar. Friedrich Nietzsche dice también, antiguamente, el espíritu era Dios, después se volvió hombre, ahora se puso turba multa. En las montañas, el camino más corto va de una cumbre a otra, pero para seguir este camino es necesario que tengas largas piernas. Deben de ser cumbres las máximas y hombres grandes y recios aquellos a quienes se habla. Lo importante, hoy en día, es principalmente mejorar el estado mental de la humanidad. Nos ocupamos demasiado de valores materiales, considerando el problema espiritual como secundario. Muchos individuos no dejan atrás la edad psicológica de los 10 años, dice el doctor Alexis Carrel. La mayoría nunca alcanza la madurez mental. Sin embargo, gracias a nuevas experimentaciones, las cuales acaban de revelar que el ser humano actual rejuvenece, se constató que generalmente el hombre de 50 años no parecía con más de 46, en comparación con el que vivía en las generaciones anteriores. Podemos permitirnos igualmente un escalamiento en la subida del espíritu. De todo aquello que nos acaba de plantear el maestre, les invitamos a detenernos en este párrafo. El hombre de pensamiento acaba un trabajo de síntesis que podrá facilitar la tarea a los verdaderos investigadores, en la obra personal que siempre queda por cumplir sobre sí mismo, porque en realidad la autorrealización siempre será la palabra final. Nunca podrá alguien sufrir la prueba definitiva por otro. Cada uno debe beber por lo menos una vez el cáliz de la iniciación suprema. La obra, ya lo hemos reflexionado varias veces, es una obra de síntesis. A través de la ciencia, el arte, la religión, como religare, la filosofía, etc., nos permite entrar en la obra personal. ¿Cuál es esa obra personal? El maestro mismo lo señala, la autorrealización, que será siempre la palabra final. Para alcanzar esta palabra final, nos invita a convertirnos en verdaderos investigadores. Él nos dice es necesario razonar, meditar y antes de todo realizar. Y este proceso nos lleva a estudiar y estudiar. Y él dice es en el sentido de enseñar a interesarnos en nosotros mismos a- y no en los autores de las enseñanzas. ¿Por qué? Aparentemente sería una contradicción, pero si nos detenemos a considerar que la invitación no es seguir al guía, al personaje, no es a imitar sus acciones, sino a conquistar el saber, que es un producto que se debe asimilar en los diversos estadios. Saber, la primera palabra del axioma hermético, nos ha dicho que su etimología viene de sapere, percibir, probar. Esta analogía entre la nutrición, asimilación en el cuerpo físico, y la absorción en el orden mental, asimilación intelectual, es muy interesante. Comprendemos que se trata en este caso de percibir la enseñanza y de tomar la savia del saber. Nos habla también de transponer y no de traducir a nuestro propio entendimiento, a nuestros propios constructos mentales, podríamos decir. También nos invita a considerar que una enseñanza siempre deja traslucir posibilidades de trasplantarse a diversos planos, donde encontrará su terreno de cultura. Recordemos la etimología de esta palabra, que proviene del latín y que a su vez deriva del verbo colere, que significa cultivar o cuidar. ¿Cuidar qué sería la pregunta? ¿Cuidar el vergel? Nos han dicho que el Edén es un vergel.
Las flores del vergel nos invitan a no pisotearlas. Esa enseñanza que puede trasplantarse a diversos planos y nos aclara que son las capas de las cuales habla el Zohar. ¿Cuáles son esas capas? Deberíamos preguntarnos e ir a la siguiente meditación. El Zohar, un texto central de la Cábala, es conocido por su complejidad y profundidad y se dice que tiene múltiples capas de significado. Estas capas representan diferentes niveles de interpretación y comprensión espiritual. Aquí hay algunos puntos claves sobre las capas en el Zohar. Literal, la interpretación directa y superficial del texto. Alusiva, interpretaciones que sugieren significados más profundos a través de alusiones y símbolos. Esotérica, interpretaciones místicas y ocultas que requieren un conocimiento profundo de la Cábala. Moral, enseñanzas éticas y lecciones de vida que se pueden extraer del texto. El Zohar utiliza estas capas para guiar a los estudiantes en su camino espiritual, ayudándoles a descubrir verdades más profundas y a alcanzar una mayor conexión con lo divino. El maestro nos ha llevado luego a un libro famoso de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Y Nietzsche fue quien exploró sobre la evolución del espíritu humano a través de 3 etapas. Escuchemos esto porque es muy importante para comprender el mensaje. Dios, en esta etapa, el espíritu humano se identifica con lo divino y lo trascendental. La humanidad busca sentido y propósito en una entidad superior, como Dios, y se somete a su voluntad. Hombre, en la segunda etapa, el espíritu se vuelve humano. Aquí Nietzsche sugiere que la humanidad comienza a buscar significado en la experiencia humana y en la razón, alejándose de la dependencia de lo divino. Turbamulta. Finalmente, el espíritu se convierte en turbamulta o muchedumbre. En esta etapa, Nietzsche critica la conformidad y la pérdida de individualidad en la sociedad moderna. La gente se convierte en parte de una masa sin identidad propia, siguiendo ciegamente las normas y valores impuestos por la sociedad. Nietzsche utiliza estas etapas para ilustrar su visión de la evolución del espíritu humano y para criticar la pérdida de autenticidad y creatividad en la sociedad contemporánea. Su obra invita a la reflexión sobre la importancia de la individualidad y la búsqueda de un propósito personal más allá de las convenciones sociales. Comprender el planteamiento de Nietzsche nos lleva a una pregunta: ¿cómo recuperar esa autenticidad y creatividad? Friedrich Nietzsche habló extensamente sobre cómo recuperar esa autenticidad y la individualidad en su obra. Nos habló del superhombre. Nietzsche introdujo la idea del superhombre como un ideal al que los individuos deben aspirar. El superhombre es alguien que ha trascendido las limitaciones y valores impuestos por la sociedad y ha creado sus propios valores y propósitos. Voluntad de poder es otro concepto central en la filosofía de Nietzsche. Se refiere a la fuerza interna que impulsa a los individuos a superar obstáculos, afirmarse y alcanzar su máximo potencial. Para Nietzsche, abrazar y desarrollar esta voluntad es esencial para recuperar la autenticidad. Muerte de Dios. Nietzsche declaró que Dios ha muerto para señalar el declive de las creencias religiosas tradicionales y la necesidad de encontrar nuevos valores y significados en la vida. Esta declaración invita a los individuos a cuestionar las normas establecidas y a buscar su propio camino. Crítica a la moral de rebaño. Nietzsche criticó la moral de rebaño, que se refiere a la conformidad y la obediencia ciega a las normas sociales. Abogó por la moral de los señores, donde los individuos crean sus propios valores y viven de acuerdo con ellos, en lugar de seguir pasivamente las expectativas de la sociedad. Estos conceptos invitan a la reflexión y al cuestionamiento de las normas establecidas, alentando a las personas a buscar nuestro propio camino y a vivir de manera auténtica. Recordemos lo que Vinolo nos dijo respecto al superhombre de Nietzsche. Él nos llevó como antecedente de ese planteamiento a la ética en Spinoza. Él se preguntaba, ¿en qué consiste la ética de Spinoza? En crear las condiciones para maximizar los encuentros buenos y minimizar los encuentros malos.
Esta posición no tiene que ver con el bien o el mal. Si se logra maximizar los encuentros buenos, es decir, aumentar al máximo su potencia de existir, se habrá llegado a lo que Nietzsche más tarde llamará el superhombre. ¿Qué sería un superhombre? Spinoza habla de un sabio, que es alguien que alcanzó un nivel de conocimiento tal que sabe maximizar los encuentros buenos y minimizar los encuentros malos. Por ello, Spinoza va a tener esta frase: el sabio nunca piensa en la muerte, solo piensa en la vida. El maestre nos lleva a considerar que la autorrealización no se alcanza con la experiencia de otro. El guía señala el camino arquetípico que se realiza no repitiendo sus huellas, no repitiendo sus experiencias, sino realizando la enseñanza con nuestras propias circunstancias, no con las circunstancias de los otros, aunque sean las circunstancias del iniciador. Para llegar al santo reino, nos dijo el anterior propósito, reino sagrado, reino santo, es decir, a la ciencia y a la potencia de los magos, 4 cosas son indispensables: una inteligencia aclarada por el estudio, una audacia que nada puede detener, una voluntad que nada puede romper y una discreción que nada puede corromper o embriagar. Ya hemos visto que el Tíbet, el Lagartha, Shambhala son estados de conciencia y ellos se logran con la vivencia del axioma hermético: saber, querer, osar, callar. No se trata de viajar al Tíbet, de buscar la lagarta. Se trata de ese trabajo interior que los propósitos van mostrando, pero no en el primer libro, sino en toda la secuencia. Quedarnos en los primeros momentos sería como la viejita que salió del salón al escuchar Dios no es bueno. Sigamos con el propósito psicológico. Este capítulo empieza con un título: acerca de los orígenes de la evolución. Lo que pertenece esencialmente al campo de la vida, escribió Claude Bernard, es lo que no pertenece ni a la química, ni a la física, ni a otra cosa. Es la idea directriz de la evolución vital. Y continúa Alexis Carrel: parece que el desarrollo de la raza, como el del individuo, se hace bajo la impulsión de una fuerza inmanente que tiene alguna analogía con el pensamiento, pero un pensamiento a la vez ciego y penetrante, pródigo y económico, vacilante y cierto, muy diferente del pensamiento humano. Bueno, vamos a enterarnos un poquito de estos 2 sabios para poder entonces dilucidar qué nos están mostrando. Claude Bernard, un destacado fisiólogo francés, se refería a la idea de que la vida tiene características y principios que no pueden ser completamente explicados por la química o la física. En su obra, Bernard enfatiza que los fenómenos vitales poseen una complejidad y una organización que va más allá de las leyes físicas y químicas conocidas. La interpretación de la cita: en el campo de la vida, Bernard sugiere que hay aspectos de la vida que son únicos y no pueden ser reducidos a meras reacciones químicas o procesos físicos. En cuanto a la evolución vital, la idea directriz de la evolución vital se refiere a la noción de que la vida sigue un principio organizador que guía su desarrollo y evolución, algo que no puede ser completamente comprendido solo a través de la química o la física. Bernard defendía la importancia de estudiar la fisiología y los procesos biológicos en su propio contexto, reconociendo que la vida tiene propiedades emergentes que requieren un enfoque científico específico. Alexis Carrel, en su obra El hombre, ese desconocido, se refiere a la idea de que tanto el desarrollo de la raza humana como el del individuo están impulsados por una fuerza inmanente, es decir, una fuerza interna y esencial que guía su evolución. Esta fuerza tiene una cierta analogía con el pensamiento, pero es diferente del pensamiento humano en varios aspectos: ciego y penetrante. Esta fuerza actúa de manera instintiva y profunda sin la necesidad de una conciencia clara o racionalidad. Pródigo y económico. Es generosa en su capacidad de crear y desarrollar, pero también eficiente y cuidadosa en el uso de recursos. Vacilante y cierto. Aunque puede parecer incierta o errática en su acción, en última instancia sigue un camino seguro y determinado. Carrel sugiere que esta fuerza inmanente es responsable de la evolución y el desarrollo vital,
operando de manera diferente al pensamiento consciente y racional de los seres humanos. Vamos profundizando en nuestro estudio y por lo tanto, lo que señala Carrel, ustedes estarán de acuerdo con este pensamiento, recuerda a Bergson. Y la pregunta surge, ¿su planteamiento es similar al Elan Vital de Bergson? Y parece ser que sí, que tiene una notable similitud con el concepto del Elan Vital. Ambos se refieren a una fuerza creativa e impulsora que guía la evolución y el desarrollo de la vida. Escuchemos con atención lo que hemos encontrado. Elan Vital de Bergson, fuerza creativa. Bergson describe el elan vital como una fuerza vital que impulsa la evolución y la creatividad en la naturaleza. Es una energía dinámica que no puede ser reducida a meras explicaciones mecánicas o físicas. Impulso evolutivo. Esta fuerza es responsable de la diversidad y complejidad de la vida, guiando el desarrollo de los organismos hacia formas más complejas y adaptadas. Diferencia del pensamiento humano. Al igual que Carrel, Bergson ve esta fuerza como algo distinto del pensamiento humano consciente. Es una fuerza intuitiva y profunda que opera a un nivel más fundamental. Comparación con Carrel, fuerza inmanente. Carrel habla de una fuerza inmanente que guía el desarrollo de la raza y del individuo, similar a la idea de la fuerza vital que impulsa la evolución. Analogía con el pensamiento. Ambos autores sugieren que esta fuerza tiene una cierta analogía con el pensamiento, pero es diferente del pensamiento humano en su naturaleza y funcionamiento. En resumen, tanto Carrel como Bergson reconocen la existencia de una fuerza vital y creativa que impulsa la evolución y el desarrollo de la vida, más allá de las explicaciones puramente físicas y químicas. El maestre, antes de iniciar el desarrollo de este capítulo, cita a estos dos destacados hombres de ciencia. Claude Bernard fue un fisiólogo francés y Alexis Carrel, un destacado cirujano y biólogo francés. Su trabajo en técnicas de sutura vascular y trasplante de órganos le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1912. Antes de iniciar el capítulo acerca de los orígenes de la evolución, ¿por qué? ¿A propósito de qué? Bernard plantea que la idea directriz de la evolución vital se refiere a la noción de que la vida sigue un principio organizador que guía su desarrollo y evolución, algo que no puede ser completamente comprendido solo a través de la química o la física. Y Carrel señala que tanto el desarrollo de la raza humana como el del individuo están impulsados por una fuerza inmanente, es decir, una fuerza interna y esencial que guía su evolución. ¿Podríamos considerar que señalaban lo mismo? Sí, por supuesto que sí. Los dos estaban señalando conceptos similares en sus planteamientos. Ambos científicos reconocían la existencia de una fuerza o principio organizador que guía el desarrollo y la evolución de la vida, más allá de las explicaciones puramente físicas o químicas. Podemos entonces considerar lo siguiente. Hay coincidencia en sus planteamientos. Ocurre que parecería ser que ese es el propósito que el maestro está señalando. Considerar estos planteamientos a lo largo del estudio de este capítulo, tenerlos siempre presentes. Con esta consideración, entonces, volvamos al propósito. La paleontología, que progresa cada día con el propósito de estudiar los orígenes del hombre, es aún una ciencia muy incompleta. La historia hace investigar muy lejos el establecimiento de nuestra ascendencia entre los prehominianos, situando al hombre en una rama que se separó muy pronto de la de los chimpancés, de los gorilas, de los orangutanes, etc. Hace unos años aún se presentaba el neandertaliano y el pithecanthropo como si procedieran del Diropithecus, aunque hoy día se admite que el pithecanthropo está directamente relacionado con el propio Piteco y aún al Parapiteco. La célebre frase popular "el hombre procede del mono" tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, porque está hecha la prueba aún reciente de que el ser humano, si no es el producto de un manantial directo e independiente de otros movimientos creativos,
es en todo caso el producto de un linaje que aparece muy pronto entre las especies vivientes. Al mono se le considera actualmente como un pariente muy alejado del hombre, cuyo antepasado habría sido el Tetonius, nombre moderno de la Anaptomorphus homunculus, aquel tercio lemúrido de la época eocena. Qué difíciles nombres, Dios. Con el cráneo redondeado y con el cerebro relativamente desarrollado. En fin, no es cierto que los hominianos primitivos fuesen nuestros antepasados. Se descubrieron en las grutas de Ione, en Francia, restos mortales que probarían que hominianos muy primitivos vivieron hasta una época todavía muy reciente. Por lo contrario, los restos del grupo Homo sapiens que se descubrieron cerca de Swanscombe, en la terraza del Támesis, en 1935, comprueban que esta categoría de hombres vivía en una época pre-neandertaliana. El origen del hombre siempre preocupa a los investigadores, los paleontólogos, los antropólogos, los naturalistas, etcétera, quienes aún hoy día discuten, ya sea sobre la cuestión del primer ser considerado como humano, ya sea sobre el parentesco que se le debe atribuir en el progreso de las especies. El Homo sapiens, esa categoría que clasifica al principio de la época holocénica de la edad actual, habría sido el resultado del perfeccionamiento del hombre de la edad del Reno, cuyos restos se desenterraron en las capas del Pleistoceno superior. Se habría encontrado anteriormente el Homo neanderthalensis, quien representa para ciertos investigadores apenas una rama de los hominianos, porque según teorías modernas, el Homo sapiens, el hombre de Neandertal y el Pithecanthropo fueron contemporáneos al fin del Terciario. El Pithecanthropo podría constituir un ramo lateral apegado de la rama de los hominianos, y no el abuelo del hombre actual, como se le creyó hasta ahora. El australopiteco, que ha sido considerado presunto bisabuelo del hombre, llamado a veces Plesianthropus o Paranthropus, a fin de incluirle en la familia de los homínidos, habría pertenecido, según los paleontólogos actuales, a un grupo de antropoides que habrían evolucionado hacia la humanidad, sin llegar a alcanzarla, y entonces el grupo habría desaparecido antes de llegar a ser completamente humano. De igual modo, en lo que se refiere a la teoría de nuestros presuntos antepasados, el Diropiteco, por razones de anatomía comparada, excluye nuestra descendencia de esos pequeños gorilas. Más bien, se debería concluir, en el punto actual de las investigaciones, que nuestra progenitura procede del Parapiteco de la época Oligocena. Y quién sabe si el descubrimiento de un fósil prehominiano no rechazara un origen dentro de la edad eocena, o bien si otras teorías trastornaron los conceptos bien establecidos hoy en día y que podrían caducar tan rápidamente. De todas maneras, es necesario establecer ahora mismo un orden aproximativo en la progenie del hombre, Parapiteco, Propliopiteco, o bien excluir este y hacer el enlace directamente con el Parapiteco, Pithecanthropo, neandertaliano y por fin Homo sapiens, aunque se sepa ya que el volumen del cerebro no da el único criterio para la prueba de la inteligencia. El ratón, por ejemplo, tiene un encéfalo más pesado que el del hombre en proporción con el peso total. Es en este aspecto que el descubrimiento de nuevos hechos aceleró esta clase de investigaciones. Y como el propio Maestre señala que los conceptos bien establecidos hoy en día podrían caducar tan rápidamente, surge una pregunta. En la actualidad, ¿qué dice la ciencia sobre el origen del hombre? Escuchemos una síntesis. La ciencia moderna sostiene que el origen del ser humano se explica a través de la teoría de la evolución. Según esta teoría, los humanos modernos, conocidos como Homo sapiens, surgieron en África hace aproximadamente 200.000 años. Este proceso evolutivo se desarrolló a lo largo de millones de años a partir de ancestros comunes con los grandes simios actuales, que vivieron hace entre 8 y 6 millones de años. Los puntos principales sobre el origen del hombre, según la ciencia, serían estos. Evolución de los homínidos. Los primeros homínidos, como el Australopithecus, evolucionaron en África y son considerados ancestros de los humanos modernos. Homo habilis y Homo erectus. Hace unos 2 millones de años
apareció el Homo habilis, seguido por el Homo erectus, que tenía características más cercanas a los humanos modernos y fue la primera especie en utilizar herramientas y dominar el fuego. Migración fuera de África. Los primeros humanos comenzaron a migrar fuera de África hace entre 2 y 1,8 millones de años, expandiéndose por todo el planeta. Diversidad de especies humanas. A lo largo de la evolución existieron varias especies de humanos primitivos, como los neandertales y los denisovanos, que coexistieron y en algunos casos se cruzaron con los Homo sapiens. La teoría de la evolución respaldada por una amplia evidencia fósil y genética es la explicación más aceptada sobre el origen del ser humano en la comunidad científica actual. Y bueno, mientras más profundizamos, ocurre que más preguntas surgen. Con los avances científicos, ¿cuál es el planteamiento actual sobre una secuencia evolutiva de los ancestros humanos? Escuchemos lo que nos dice. El texto que mencionas parece estar describiendo una secuencia evolutiva de los ancestros humanos. Aquí te dejo una breve descripción de cada uno de los términos mencionados. Parapiteco. Este término no es comúnmente utilizado en la paleontología moderna. Podría referirse a un grupo de primates antiguos, pero no es un término estándar en la clasificación de los homínidos. Propleopiteco, un género de primates que vivió hace unos 30 millones de años en el Oligoceno, se considera uno de los primeros antepasados de los simios y los humanos. Pithecanthropo, conocido científicamente como Homo erectus, vivió hace aproximadamente 1,9 millones a 110,000 años. Fue uno de los primeros homínidos en utilizar herramientas y controlar el fuego. Neandertaliano, Homo neanderthalensis, conocido como Neandertal, vivió en Europa y Asia Occidental hace entre 400,000 y 40,000 años. Tenían una cultura avanzada y coexistieron con los Homo sapiens. Homo sapiens, la especie humana moderna que apareció hace unos 200,000 años en África y se ha expandido por todo el mundo. Este orden refleja una secuencia evolutiva que muestra cómo los humanos modernos han evolucionado a partir de ancestros primates a lo largo de millones de años. ¿No es posible entonces negar la evolución? Las pruebas son fehacientes, mas lo que debemos recordar es aquello que Bernard y Carrel nos muestran. La vida está impulsada por una fuerza interna y esencial que va más allá de las explicaciones científicas tradicionales. Volvamos al propósito y tenemos otro capítulo de los orígenes y la evolución. El cerebro se perfeccionó, pues, a medida que pasaban los millones de años, evolucionando desde el aspecto rudimentario que presentaba entre los animales inferiores como las medusas, por ejemplo. El sistema nervioso llegó a una alta complejidad entre los mamíferos y principalmente en aquel tarcio, el cual algunos paleontólogos consideran como el antepasado probable del hombre. El doctor Carrel afirma que estamos lejos de conocer las relaciones entre lo cerebral y lo mental, pero sabemos, dice, que el espíritu depende a la vez de la cantidad y de la cualidad de la materia cerebral y de las glándulas endócrinas. Esto es una citación interesante de aquel sabio del siglo XX, la cual apoya las teorías del antiguo sistema yoga, cuyo método entero reside en el mecanismo de esas glándulas mismas. Por fin, queda mucho por decir acerca de esta ciencia que investiga la aparición del primer hombre, pues parece que faltan eslabones en esta cadena ya establecida. Se realizaron muchos progresos desde 1705, cuando un canónigo médico de Zúrich encontró un esqueleto fosilizado en las canteras de Oningen, Baviera, al cual unos presentaban como el viejo pescador, amortajado durante el diluvio. Este descubrimiento hizo estimar a un hombre de hace 4,000 años. En medio del siglo XVIII, una hembra orangután capturada en Borneo atraía a las muchedumbres al zoo acerca de La Haya. El director explicaba que se había encontrado allá muestras de hombres retirados en los bosques y que nacieron de la unión de monos y de indias. Por fin, en 1924, la explosión de un cartucho de dinamita en las canteras de Taos proyectó a los pies del geólogo Jung el cráneo fosilizado de un niño. El padre Breuil determinó ya que eran los restos de un ser
que habría vivido hace aproximadamente 2 millones de años. Así, el fósil de Towns es probablemente el Missing Link y se le llamó Australopithecus prometheus porque hay pruebas de que hacía fuego. Bueno, de la expresión Missing Link necesita ser averiguada por nosotros. Se traduce al español como eslabón perdido. Este término se utiliza en el contexto de la evolución para referirse a un fósil o especie que representa una etapa intermedia en la evolución de una especie a otra, especialmente entre los humanos y sus ancestros primates. El eslabón perdido es una pieza clave en la comprensión de la evolución y la conexión entre diferentes especies. Volvamos al propósito. En una palabra, los sabios progresaron verdaderamente desde los descubrimientos de los primeros sinantropos, cuyo nombre se dio a los restos de hominianos encontrados a medida que se excavaba por casi todo el globo. Sin embargo, importantes discusiones quedan abiertas, especialmente cuando se trata de clasificar cada nuevo descubrimiento. Aunque el australopiteco descubierto en África del Sur presente una capacidad cerebral ligeramente superior a la del actual chimpancé, y que los dientes tengan ciertas características humanas, aunque también el hueco occipital esté situado más adelante que los antropoides y haga presagiar el estacionamiento vertical. Estacionamiento, por lo demás, confirmado por el estudio de los huesos de la pelvis. No se ha confirmado todavía absolutamente que fuera el antepasado del hombre. Entre el Homo sapiens y el Parapiteco no se admite más hoy en día ni el Australopiteco, ni el Dryopiteco, ni el propio Piteco. Se reconocen al neandertaliano y el pitecantropo como directamente relacionados con los hominianos del Oligoceno, pero todas las opiniones inclinan hacia la época Eocena para situar más arriba aún el origen del hombre. Bueno, a más de la síntesis sobre la evolución de la especie humana, el maestre nos lleva a otra consideración, a la evolución del sistema nervioso y del cerebro a lo largo de millones de años. Aquí hay un desglose de los puntos claves mencionados, para que nosotros podamos llegar luego a propósito de qué nos están planteando todo este conocimiento. Evolución del sistema nervioso. Animales inferiores, medusas. Las medusas tienen un sistema nervioso muy rudimentario, conocido como red nerviosa que carece de un cerebro centralizado. Este es uno de los sistemas nerviosos más simples en el reino animal. Mamíferos. A medida que los animales evolucionaron, el sistema nervioso se volvió más complejo. En los mamíferos, el cerebro es altamente desarrollado y está dividido en diferentes regiones especializadas para funciones específicas, como el pensamiento, la memoria y el control motor. Tarcio. Los tarsios son pequeños primates que se consideran uno de los antepasados más antiguos de los primates modernos, incluidos los humanos. Tienen un cerebro relativamente grande en comparación con su tamaño corporal, lo que sugiere un alto grado de desarrollo neurológico. El significado sería que el texto destaca cómo el cerebro y el sistema nervioso han evolucionado desde estructuras simples en animales inferiores hasta sistemas altamente complejos en mamíferos y primates. Este proceso de evolución ha permitido el desarrollo de capacidades cognitivas avanzadas que son características distintivas de los humanos. Preguntémonos también a qué se refería Carrel con su afirmación: estamos lejos de conocer las relaciones entre lo cerebral y lo mental, pero sabemos, dice, que el espíritu depende a la vez de la cantidad y de la cualidad de la materia cerebral y de las glándulas endocrinas. Alexis Carrel se refería a la complejidad de la relación entre el cerebro y la mente, y como aún no comprendemos completamente cómo interactúan estos dos conceptos, Carrel reconocía que el espíritu o la mente humana depende tanto de la cantidad como de la calidad de la materia cerebral, es decir, el cerebro físico, y de las glándulas endocrinas que producen hormonas que afectan el funcionamiento del cerebro y por ende la mente. Los puntos claves de la afirmación de Carrel son estos: relación cerebro-mente. Carrel subraya que la mente y el cerebro están intrínsecamente conectados, pero esta relación es compleja y no completamente comprendida. Materia cerebral. La cantidad y calidad del tejido cerebral
influyen en las capacidades mentales. Esto incluye aspectos como el número de neuronas, la conectividad neuronal y la salud general del cerebro. Glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas como la pituitaria, la tiroides y las suprarrenales producen hormonas que afectan al cerebro y por lo tanto el estado mental y emocional. Estas hormonas pueden influir en el estado de ánimo, la energía y otras funciones mentales. Carrel estaba destacando la importancia de considerar tanto los aspectos físicos del cerebro como los efectos de las hormonas en la comprensión de la mente humana. Esta visión holística es fundamental para entender la complejidad de la relación entre lo cerebral y lo mental. Las preguntas van surgiendo a medida que se va avanzando en el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre cerebro y mente para Carrel? Para Alexis Carrel, la diferencia fundamental entre el cerebro y la mente radica en su naturaleza y funciones. Cerebro. Estructura física. El cerebro es una estructura física compuesta por neuronas y otras células. Es el órgano principal del sistema nervioso central. Funciones biológicas. Controla y regula las funciones corporales como el movimiento, la percepción sensorial y las funciones autónomas como la respiración y el ritmo cardíaco. Materia cerebral. Carrel enfatizaba que la cantidad y calidad de la materia cerebral, es decir, el tejido cerebral, son cruciales para el funcionamiento del cerebro. Mente. Entidad inmaterial. La mente, según Carrel, es una entidad inmaterial que abarca los procesos cognitivos, emocionales y espirituales. Dependencia del cerebro. Aunque la mente depende del cerebro para funcionar, no se limita a las funciones biológicas del cerebro. Incluye aspectos como el pensamiento, la conciencia, la memoria y las emociones. Influencia de las glándulas endocrinas. Carrel también señalaba que las glándulas endocrinas que producen hormonas tienen un impacto significativo en la mente, afectando el estado emocional y mental. En resumen, para Carrel, el cerebro es el órgano físico que soporta las funciones biológicas, mientras que la mente es la entidad inmaterial que abarca los procesos cognitivos y emocionales, y está influenciada tanto por el cerebro como por las hormonas. Como el mismo maestro señala, la ciencia avanza, por lo tanto, no es posible no preguntar qué dice la neurociencia sobre este planteamiento. La neurociencia moderna ha avanzado significativamente en la comprensión de la relación entre el cerebro y la mente, aunque aún quedan muchos aspectos por descubrir. Aquí hay algunos puntos claves sobre lo que dice la neurociencia actual. Relación entre cerebro y mente. Interdependencia. La neurociencia sostiene que la mente y el cerebro están interconectados de manera compleja. Los procesos mentales, como el pensamiento, la memoria y las emociones, están vinculados a la actividad neuronal en el cerebro. Neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Esto significa que las experiencias del aprendizaje pueden modificar la estructura y función del cerebro. Redes neuronales. La mente emerge de la actividad de redes neuronales complejas. Diferentes áreas del cerebro están especializadas en funciones específicas, pero trabajan en conjunto para producir la experiencia consciente. Conciencia. La neurociencia aún enfrenta desafíos para comprender completamente la conciencia. Aunque se han identificado correlatos neuronales de la conciencia, la naturaleza exacta de cómo surge la experiencia subjetiva sigue siendo un problema difícil. Influencia de las hormonas. Glándulas endocrinas. Las hormonas producidas por las glándulas endocrinas, como la adrenalina y el cortisol, tienen un impacto significativo en el cerebro y por ende en la mente. Estas hormonas pueden influir en el estado de ánimo, la energía y las respuestas emocionales. En resumen, la neurociencia moderna apoya la idea de que la mente depende del cerebro y de las interacciones hormonales, pero también reconoce que la relación es compleja y aún no completamente comprendida. La investigación continúa avanzando para desentrañar estos misterios y mejorar nuestra comprensión de la mente y el cerebro. Con todas estas preguntas y el conocimiento que hemos alcanzado, es posible comprender a qué se refiere el maestro cuando continúa en el propósito psicológico. Sea lo que sea, a través de todas esas transformaciones,
A pesar de los cataclismos geológicos y de los obstáculos causados por los acontecimientos generales de la lucha por la vida, continuó el hombre su marcha, instruido por ese espíritu superior del incognoscible. Pero en el alba de nuestra civilización, la ascensión humana se hizo hacia dos direcciones. Una, vía del entendimiento, hacia la ciencia. Otra, emocional, hacia la religión. Por fin, nuestra civilización, después de una época oscura que sucedió a otras grandes civilizaciones, asciende luminosamente de nuevo. Y actualmente, a pesar de la falta de ideología trascendente, el pensamiento humano continúa el vuelo. Si en más de 50.000 años no ha habido cambio notable en el cerebro que se pueda medir, más bien parece que el aumento de los valores funcionales se ha causado por modificaciones cualitativas de las células nerviosas y especialmente por secreciones de las células glandulares. Como ya sabemos desde Aristóteles, nuestro cuerpo es una unidad autónoma, cuyas partes están en relación funcional entre ellas y existen como servidores del todo. Nuestro cuerpo, compuesto de sangre, de tejidos y de espíritu, consta sobre todo del agua y de la lluvia, de los manantiales y de los ríos. Este líquido contiene sales minerales y constituye el sustrato de las células de la sangre: sodio, magnesia, calcio, potasio, cobre, hierro, etc. Sí, también hay elementos llevados por los animales a las plantas: leche, materias hidrogenadas, grasas, azúcar, hojas de legumbres y raíces. Finalmente, es necesario realizar que los elementos que entran en el compuesto del cuerpo humano son idénticos a los que componen los astros. De ahí esa similitud entre el macrocosmo y el microcosmo, acerca de lo cual insistimos siempre al profesar el sistema yoga, que nos reveló esas correlaciones hace miles de años. Todos los ocultistas conocen estas relaciones directas entre el cuerpo y los metales, los planetas, etc. Glándula pineal, oro, sol; glándula pituitaria, luna; glándula tiroides, azogue, mercurio, etc. El maestro a lo largo de la obra va a insistir en esta relación macrocosmo-microcosmo. Nosotros escuchamos a Carl Sagan, recuerdan, hablarnos sobre ello. Ahora la ciencia lo considera seriamente. Escuchemos lo que dice. La relación entre macrocosmo y microcosmo es una idea que ha sido explorada tanto en la filosofía como en la ciencia. Carl Sagan, en su obra Cosmos, destacó la conexión intrínseca entre los seres humanos y el universo, sugiriendo que somos una manera del cosmos de conocerse a sí mismo. Macrocosmo y microcosmo. Macrocosmo se refiere al universo en su totalidad, incluyendo todas las galaxias, estrellas, planetas y demás cuerpos celestes. Es el gran orden o el gran universo. Microcosmo se refiere a los sistemas más pequeños que reflejan el orden del macrocosmo. En la filosofía a menudo se considera que el ser humano es un microcosmo, un pequeño universo que refleja la estructura y el orden del cosmos. Ciencia y filosofía. Analogía estructural. La analogía entre el microcosmo y el macrocosmo sugiere que hay una similitud estructural entre el ser humano y el cosmos. Esta idea ha sido explorada por filósofos como Platón y los estoicos, quienes propusieron que el cosmos tiene una mente o alma, anima mundi, que es reflejada en la mente humana. Conexión intrínseca. Carl Sagan y otros científicos han destacado que los elementos que componen nuestro cuerpo, como los átomos, son los mismos que se encuentran en las estrellas del resto del universo. Esto subraya la conexión profunda entre los seres humanos y el cosmos. En resumen, la ciencia moderna reconoce que hay una conexión fundamental entre el macrocosmo y el microcosmo, reflejada en la composición y estructura del universo y de los seres humanos. Esta relación nos invita a vernos como parte integral del cosmos, no solo como observadores, sino como participantes activos en su evolución. Este planteamiento reiterativo de la conexión macrocosmo-microcosmo que atraviesa toda la obra, absolutamente toda la obra, desde el gran mensaje 1 hasta el Yoga Yogismo, que es el séptimo mensaje. ¿Qué propósito tiene para nuestra alma? De pronto podemos ver la filosofía, la ciencia, ratifican lo que las tradiciones nos han dicho por siglos. Hay una conexión fundamental entre el macrocosmo y el microcosmo, reflejada en la composición y estructura del universo y de los seres humanos.
Esta correlación que nos dice, cómo se manifiesta, que nosotros somos el universo manifestándose en cada uno de nosotros, no el universo como causa y nosotros como efecto, no el universo fuera de nosotros, sino conectados, sincronizados. Hay unión con el universo. Nosotros somos el universo, manifestándose en cada uno de nosotros. Esta comprensión, este asumir que somos el universo, requiere un cambio profundo que nos permitirá realizar esta conexión fundamental entre macrocosmo y microcosmo. Vernos como parte integral del cosmos, hacernos conscientes de que efectivamente participamos de manera activa en su evolución y en nuestra evolución. Y tal vez precisamente por eso, en este propósito psicológico, que lo trataremos luego de esta primera parte, nos hablen de la alquimia, de esa ciencia sagrada que nos permite, a través de sus mecanismos, la transmutación. De ahí que podamos nosotros comprender lo que Alexis Carrel ha manifestado y que el maestro señala como la ley universal que rige al hombre como la naturaleza. Sigamos escuchando para ello el propósito psicológico. En su libro, El hombre, ese desconocido, demuestra muy bien Alexis Carrel esa ley universal que rige al hombre como a la naturaleza. Demuestra, por ejemplo, que los elementos químicos que entran en la composición del cuerpo son idénticos a los que componen el Sol, la Luna o las estrellas. No hay diferencia ninguna entre el oxígeno atmosférico del planeta Marte y el oxígeno que respiramos. El hidrógeno contenido en la molécula de glicógeno del hígado, de los músculos y del calcio del esqueleto son lo mismo que el hidrógeno y el calcio de las llamas que cinematografió Magmat en la atmósfera del Sol. El hierro de los glóbulos rojos de la sangre es igual al de los meteoritos. Los átomos de sodio que ondean como una niebla ligera en los espacios intersiderales podrían ser utilizados por nuestros tejidos como las de la sal en nuestras comidas. En resumen, todos los elementos químicos con los cuales está hecho nuestro cuerpo vienen del cosmos, de la tierra, del aire y del agua. Los elementos químicos se comportan de la misma manera en el interior como en el exterior del cuerpo. Desde Claudio Bernard sabemos que las leyes de la fisiología son fundamentalmente las mismas que las de la mecánica, de la física y de la química. Los modos de ser de las cosas son invariables. Por ejemplo, las leyes de las multitudes, de la capilaridad, de la ósmosis, de la hidrodinámica, no cambian en la profundidad de nuestros tejidos. ¿A qué se refiere el maestro tomando a Bernard con este planteamiento? Escuchemos lo que Bernard decía. Bernard, un pionero en la fisiología experimental, sostenía que los principios que rigen los procesos fisiológicos en los organismos vivos son los mismos que los que rigen los fenómenos físicos y químicos en el mundo inanimado. Esto significa que las leyes de la mecánica, la física y la química se aplican igualmente a los procesos biológicos. Puntos claves de la afirmación: unificación de leyes. Bernard argumentaba que no hay una separación fundamental entre las leyes que gobiernan los sistemas vivos y los no vivos. Las mismas leyes físicas y químicas que explican el comportamiento de la materia inanimada también explican los procesos fisiológicos. Invariabilidad de las leyes. Las leyes de la naturaleza, como las de la capilaridad, movimiento de líquidos en espacios estrechos, la ósmosis, movimiento de solventes a través de una membrana semipermeable, y la hidrodinámica, flujo de líquidos, son constantes y no cambian, incluso dentro de los tejidos vivos. Aplicación en fisiología. Al aplicar estas leyes a la fisiología, Bernard demostraba que los procesos biológicos pueden ser estudiados y comprendidos a través de los mismos principios científicos que se utilizan en la física y la química. En resumen, Bernard estaba subrayando la idea de que los procesos fisiológicos no son excepcionales ni misteriosos, sino que siguen las mismas leyes universales que rigen todo en el universo. Esta perspectiva ayudó a establecer la fisiología como una ciencia basada en principios experimentales y cuantificables. Bueno, no sé a ustedes, pero en mí vibra una contradicción.
Si Bernard partía de la idea de que la vida tiene características y principios que no pueden ser completamente explicados por la química o la física, en su obra enfatiza que los fenómenos vitales poseen una complejidad y una organización que va más allá de las leyes físicas y químicas conocidas. Ahora, él señala que al aplicar estas leyes a la fisiología, se demuestra que los procesos biológicos pueden ser estudiados y comprendidos a través de los mismos principios científicos que se utilizan en la física y la química. No sé ustedes, pero yo no me quedo con la duda. Voy a escuchar lo que dice. Claude Bernard en su obra efectivamente reconocía que los fenómenos vitales poseen una complejidad y una organización que va más allá de las leyes físicas y químicas conocidas. Sin embargo, también sostenía que los procesos fisiológicos siguen las mismas leyes fundamentales de la física y la química. Clarificación. Leyes universales. Bernard creía que las leyes de la física y la química son universales y aplicables a todos los fenómenos, incluidos los biológicos. Esto significa que los procesos fisiológicos pueden ser estudiados y comprendidos a través de estas leyes. Complejidad de la vida. Al mismo tiempo, Bernard reconocía que la vida tiene una complejidad y una organización que no pueden ser completamente explicados solo por estas leyes. Los fenómenos vitales como la homeostasis y la regulación interna del cuerpo requieren una comprensión más profunda y específica de la biología. En resumen, Bernard no veía una contradicción entre estos dos puntos de vista. Más bien, consideraba que las leyes físicas y químicas proporcionan una base para entender los procesos biológicos, pero que la vida también tiene características únicas que requieren un enfoque especializado en fisiología. Sí, son dos planos, el principio de la vida y los procesos fisiológicos. Mejor partir de la comprensión, ¿verdad? No hay contradicción, ciertamente. Por lo tanto, volvamos al propósito psicológico. En resumen, dice además el sabio, nuestro cuerpo es un fragmento del cosmos, arreglado de una manera muy particular, pero en el cual se manifiestan las mismas leyes que en el resto del mundo. Es constituido con los mismos elementos que su ambiente físico. Ahora realmente es mucho más comprensible aquello que nos decía el maestro en el propósito 2. Para conocerse, definirse así: espíritu más cuerpo más medio ambiente igual usted. No estamos fuera del cosmos. La naturaleza y nosotros estamos dentro del cosmos. Somos parte de él. Lo manifestamos. Las leyes que le mueven nos mueven a nosotros también. Así, al volver al PP, logramos así lo que se nos dice a continuación. Pero el hecho más asombroso es el emerger de lo espiritual fuera de lo material. Es la característica esencial de la sustancia con la cual somos hechos. El óvulo, aun cuando contiene en potencia un genio, no es muy diferente de los seres unicelulares, los cuales durante el periodo arqueozoico del Precambriano representaban el humilde principio de los vivientes sobre la haz de la tierra. ¿De quién es este pensamiento? Lo vamos a conocer pronto. Es Bergson, Henry Bergson. Él tenía la idea de que lo espiritual emerge de lo material y la comparación entre el óvulo y los seres unicelulares se alinea con algunas de las reflexiones filosóficas sobre la evolución y la naturaleza de la vida. Bergson, en su obra, a menudo exploraba la relación entre la materia y el espíritu y cómo la vida y la conciencia emergen de procesos materiales. La temática que nos presenta el maestro es coherente con las ideas filosóficas de Bergson. Él nos habla de esta manera. Es el mismo Bergson que nos dijo, ¿se acuerdan? La ciencia y el análisis que utiliza nos dan esos presentes congelados. Pero eso no es la realidad. La realidad es duración, y la duración refleja un tiempo en el que coexiste pasado y presente. En la duración bersoniana no hay un pasado antes y un presente después, sino un pasado que está debajo del presente que coexiste con él. Por eso el tiempo de Bergson no es la hora del reloj, porque en la hora que ves no está comprendido el pasado que existe bajo el presente,
que tú captas con tu intuición y que te permite acceder a la realidad como es, o sea, como devenir, o sea, como la vida. Esa conexión que tenemos con el tiempo, visto y vivido como lineal, vamos de un punto a otro punto B. La linealidad de nuestras preocupaciones, de nuestros anhelos, la causalidad, causa-efecto, la ilusión de la causalidad. Todo ello dentro de límites bien establecidos. Pearson nos dice que no es la realidad, y eso implica un cambio profundo. Acceder a nuestra intuición. Volvamos al propósito psicológico. Una vez fecundado, el óvulo se divide y engendra el embrión, y este llega a ser feto. Después nace el niño y durante ese periodo el ser humano en potencia recorre de nuevo todas las transformaciones de la especie. Por decirlo así, en algunos meses vive de nuevo millones de años. La ley de Fritz Müller nos instruirá rápidamente acerca de esos asuntos de la ontogénesis, transformaciones sufridas por el individuo desde la fecundación del huevo hasta su forma actual, y de la paleontogénesis, ciencia de las transformaciones de la especie. Preguntémonos sobre esta ley que acaba de plantear el maestro. Y es esa ley que él dice nos instruirá rápidamente acerca de esos asuntos de la ontogénesis y de la paleontogénesis. La ley de Fritz Müller, también conocida como la ley de Müller, se refiere a un principio en la biología evolutiva. Fritz Müller fue un naturalista alemán que propuso esta ley en el siglo XIX. La ley se basa en la observación de que las especies que comparten un ancestro común tienden a desarrollar características similares a lo largo del tiempo debido a la selección natural. Principios de la ley de Müller. Convergencia evolutiva. La ley sugiere que especies diferentes pueden desarrollar características similares si viven en ambientes similares y enfrentan presiones selectivas similares. Este fenómeno se conoce como convergencia evolutiva. Selección natural. La ley también destaca el papel de la selección natural en la evolución de las especies. Las características que mejoran la supervivencia y la reproducción tienden a ser seleccionadas y transmitidas a las generaciones futuras. Evidencia de ancestros comunes. La ley de Müller proporciona evidencia de que las especies que comparten características similares probablemente tienen un ancestro común. Esto apoya la teoría de la evolución y la idea de que todas las especies están relacionadas a través de un árbol evolutivo. Müller fue uno de los primeros en proporcionar evidencia empírica para la teoría de la evolución de Charles Darwin, y su trabajo ha sido fundamental para nuestra comprensión de la biología evolutiva. La ley de Müller, que se refiere a la convergencia evolutiva y la selección natural, sigue siendo un principio válido y relevante en la biología evolutiva moderna. La ciencia actual continúa apoyando la idea de que especies diferentes pueden desarrollar características similares debido a presiones selectivas similares en ambientes similares. Este fenómeno se observa en numerosos ejemplos en la naturaleza y es una parte integral de la teoría de la evolución. La convergencia evolutiva es un concepto ampliamente aceptado y estudiado en la biología, y la ley de Müller sigue siendo una herramienta útil para entender cómo las especies evolucionan y se adaptan a sus entornos. La ontogénesis, o desarrollo individual, describe las transformaciones que sufre un organismo desde la fecundación hasta su forma adulta. En el caso del ser humano, este es un proceso complejo y fascinante. Y bueno, preguntémonos, ¿qué dice la ciencia sobre las etapas del desarrollo humano? Primero, fecundación. El proceso comienza cuando un espermatozoide fecunda un óvulo formando un cigoto. Segmentación. El cigoto se divide repetidamente, formando una bola de células llamada mórula. Blastulación. La mórula se convierte en una estructura hueca llamada blastocisto que se implanta en el útero. Gastrulación. Las células del blastocisto se reorganizan en 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, que darán lugar a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Organogénesis. Las capas germinales se diferencian y forman los órganos y sistemas del cuerpo. Por ejemplo, el ectodermo forma el sistema nervioso y la piel. El mesodermo forma los músculos y el esqueleto, y el endodermo forma el sistema digestivo y los pulmones.
Desarrollo fetal. Desde la 8ª semana hasta el nacimiento, el embrión se denomina feto. Durante este periodo, los órganos y sistemas continúan desarrollándose y madurando. Importancia de las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas juegan un papel crucial en la regulación del desarrollo fetal, produciendo hormonas que influyen en el crecimiento y la diferenciación celular. Hagamos otra pregunta más. ¿La ley de Müller tiene relación con la ontogenia? La ley de Müller y la ontogenia son conceptos distintos en la biología, pero ambos están relacionados con la evolución y el desarrollo de los organismos. En la ley de Müller, convergencia evolutiva, se refiere a la convergencia evolutiva donde especies diferentes desarrollan características similares debido a presiones selectivas similares en ambientes similares. Y la selección natural destaca el papel de la selección natural en la evolución de las especies. Veamos la ontogenia. El desarrollo individual. La ontogenia describe las transformaciones que sufre un organismo desde la fecundación hasta su forma adulta. Las etapas de desarrollo incluyen procesos como la segmentación, gastrulación, organogénesis y desarrollo fetal. La relación entre evolución y desarrollo. Aunque la ley de Müller se centra en la evolución de las especies y la ontogenia en el desarrollo individual, ambos conceptos están interrelacionados en el sentido de que el desarrollo de un organismo, ontogenia, puede reflejar patrones evolutivos, filogenia, debido a la herencia de un ancestro común. En resumen, mientras que la ley de Müller y la ontogenia abordan diferentes aspectos de la biología, ambos están conectados a través de la evolución y el desarrollo de los organismos. ¿Qué síntesis más maravillosa nos permite entender esos misterios de la vida? Volvamos al propósito psicológico. El paralelismo se entiende por la duración, en proporción de cada uno de los desarrollos. Es decir, el embrión vive otra vez a un ritmo rapidísimo todas las etapas que recorrieron sus antepasados. No se puede evitar esa vertiginosa prisa, puesto que el embrión solo dispone de la duración de su propia gestación para vivir otra vez, desde el protozoario inicial, todas las etapas vividas por su raza, no solo de la raza humana, sino también de todas las razas, de todas las especies que evolucionaron hasta el hombre. En resumen, el embrión vive otra vez más de 2 millones de años en 9 meses. Esa imperiosa obligación acarrea un fenómeno de aceleración siempre más tenso, la taquigénesis, y el embrión parece saltar las etapas que fueron breves en la evolución de la raza. Todo se verifica como si alguien descifrase un antiguo manuscrito y como si leyese su trabajo cada día de nuevo. Al principio de la lectura, leerá muy rápidamente, conociendo ya las líneas escritas. Después, leerá de nuevo más lentamente y por fin estudiará muy lentamente los últimos pasajes. En ese proceso, pues, al momento de la fecundación, el embrión es solamente un protozoario, pero rápidamente será sucesivamente pez, anfibio, vertebrado, aéreo, antropoide, hombre en el sentido colectivo y por fin individuo. Bueno, este planteamiento parece ser que está relacionado con la teoría de la recapitulación, propuesta por el biólogo alemán Ernst Haeckel en el siglo XIX. Según esta teoría, el desarrollo embrionario de un organismo, ontogenia, recapitula la evolución de su especie, filogenia. En otras palabras, el embrión pasa por etapas que reflejan la historia evolutiva de la especie. Aunque esta teoría ha sido en gran medida debatida por la ciencia y en gran medida refutada en su forma original, sigue siendo una metáfora interesante para describir el desarrollo embrionario. Hoy en día sabemos que el desarrollo embrionario es un proceso complejo, como lo hemos visto así de manera resumida, y que aunque puede haber similitudes con etapas evolutivas anteriores, no es una simple repetición de la evolución. Es fascinante ver cómo el desarrollo de un embrión puede reflejar aspectos de la evolución, aunque de manera más compleja y matizada de lo que Haeckel propuso originalmente. Nosotros podríamos preguntarnos a propósito de qué nos introduce el maestro en este tema y en todos los temas que hemos estado viendo.
La idea de que el desarrollo embrionario refleja la evolución de la vida en la Tierra resuena con la noción de que somos un microcosmos dentro del macrocosmos. Esta relación entre lo pequeño y lo grande, lo individual y lo universal, es un tema recurrente en la obra, así como en muchas filosofías y ciencias, como acabamos de constatar. La teoría de la recapitulación, aunque no es aceptada en su forma original, sigue siendo una metáfora poderosa para entender cómo estamos conectados con la historia evolutiva de la vida. Nos recuerda en cierto sentido que llevamos dentro de nosotros una parte de esa historia. Es maravilloso cómo la ciencia y la filosofía pueden entrelazarse y ofrecernos una visión más profunda de nuestra existencia, para tratar de llevarnos a mirar que nuestro desarrollo sigue los mismos procesos que siguen todas las especies, que somos un microcosmos que, como dice el maestre, descifra un antiguo manuscrito y lee su trabajo cada día de nuevo. Al principio de la lectura leerá muy rápidamente, conociendo ya las líneas escritas. Después leerá de nuevo más lentamente y por fin estudiará muy lentamente los últimos pasajes. ¿Cuáles son esos pasajes? Es hombre en el sentido colectivo y por fin individuo. Recordemos lo que se nos señaló en el propósito 4 sobre alcanzar ese estado de individuo y la individuación a propósito del pensamiento de Jung. En resumen, la individualidad es el estado de ser único y diferente, mientras que la individuación es el proceso de llegar a ser uno mismo de manera plena y auténtica. La individuación es un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal que lleva a una mayor comprensión y realización de la propia individualidad. Si nos preguntamos nuevamente a propósito de qué nos lleva todos estos conocimientos, desde Zaratustra, por lo tanto Nietzsche, hasta Bergson, Bernard, Müller, pues podríamos decir que nos permite encontrar respuesta a una pregunta fundamental que nos hacemos muchas veces. ¿De dónde venimos? Y bueno, pasemos al siguiente capítulo de esta primera parte del propósito. Su título es Resumen de la embriogenia. Espontáneamente, el huevo cae del ovario sin que necesite intervención ninguna. Generalmente llega a la matriz 12 o 15 días después de su salida del folículo. Puede ser fecundado en cualquier punto de su trayectoria. Los 15 días que siguen a la aparición de la regla son, pues, por excelencia, los 15 días de la concepción. Entre todos los seres vivientes, la fecundación resulta de la unión del huevo con un elemento macho, siempre único, anterozoide, plantas o espermatozoide, animales. Basta, pues, que un único espermatozoide se encuentre en la matriz sobre el trayecto del huevo para que el destino de aquello sea fijado. Tal es el instante original para el organismo que dentro de 9 meses servirá de soporte al encarnado. La primera señal del embrión es una gotera dirigida según meridiano del huevo y que es nada más que el esquicio del eje cerebroespinal. Debajo de ese esquicio se constituye la cuerda dorsal. Ya llegamos a la aparición de los cordados, la cual es la etapa de los moluscos. La paleontogénesis está ya en la época siluriana que se remonta a 1.000 millones de años. Durante tan poco tiempo el embrión vivió otra vez el medio de vida de una especie. Él tiende hacia la edad en que aparece el anfioxo, antepasado de todos los vertebrados y también realmente del hombre. Es el devoniano que de hace aproximadamente 760 millones de años. Para nosotros, la importancia es que entre todos los seres, y particularmente en el anfioxo, se reconocen las mismas etapas embrionarias. El procedimiento general del desarrollo es, en suma, el que describimos con el anfioxo, pero con modificaciones importantes debidas bien a una gran aceleración en el modo de desarrollarse las partes o bien a las condiciones en las cuales se cumple el desarrollo. Esta gran aceleración es inalterable, puesto que acabamos de recorrer ya el cuarto del segundo periodo de 1.000 millones de años, a los 760 millones de años que nos separan de los cordados.
¿Qué dice la ciencia sobre el anfioxo? Escuchemos. El anfioxo, también conocido como lanceleta, es un pequeño animal marino que pertenece al subfilo Cephalochordata. Aunque no es un antepasado directo de los vertebrados, se considera un pariente cercano y un modelo importante para entender la evolución de los vertebrados. El anfioxo comparte varias características clave con los vertebrados, como la presencia de una notocorda, un tono neural dorsal y hendiduras branquiales. Estas similitudes sugieren que los vertebrados y los cefalocordados, como el anfioxo, comparten un ancestro común en el pasado evolutivo. En resumen, el anfioxo no es un antepasado directo de los vertebrados, pero sí es un pariente cercano que nos ayuda a entender mejor la evolución de los vertebrados, incluido el ser humano. En síntesis, la evolución y el desarrollo embrionario son temas fascinantes que nos habla que somos uno con ellos. El propósito continúa diciéndonos algo muy interesante. Aunque el enorme vitelo de los monotremas haya desaparecido y no se ha representado más, sino por una vesícula hueca, el embrión se desarrolla, pues, la costa de un vitelo fantasma. Por fin, se representan embriones de reptiles y de aves. Los monotremas ocupan la clase intermedia entre los mamíferos y las aves, cuyo tipo más conocido es el ornitorrinco, que pone huevos y que tiene el pico y las patas palmeadas del pato, y que tiene también el pelo y las mamas, lactancia de los cachorros de los mamíferos. Como anfibio, él representa el estado del paso de la vida acuática a la vida aérea. Y bueno, la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué puede significar aquello del vitelo fantasma? Escuchemos lo que dice la ciencia. Se refiere a un fenómeno en el desarrollo embrionario de los monotremas, un grupo de mamíferos que incluye al ornitorrinco y al equidna. Los monotremas ponen huevos y sus embriones se desarrollan dentro de estos huevos. El vitelo es la yema del huevo, que proporciona nutrientes al embrión en desarrollo. En los monotremas, aunque el vitelo grande haya desaparecido y solo quede una vesícula hueca, el embrión sigue desarrollándose gracias a lo que se describe como un vitelo fantasma. Esto podría significar que, aunque la yema visible ya no esté presente, los nutrientes necesarios para el desarrollo del embrión aún están disponibles de alguna manera, posiblemente a través de reservas internas o mecanismos alternativos de nutrición. Es una forma poética de describir cómo el embrión sigue obteniendo los nutrientes necesarios para su desarrollo, incluso cuando la fuente visible de estos nutrientes, el vitelo, ya no esté presente. Bueno, volvamos al propósito. El maestro dice: por fin, como resumen del conjunto, hagamos una lista. Origen de la vida, los protozoarios. Época siluriana, los cordados. Edad carbonífera, el anfioxo. Edad jurásica, los mamíferos que reemplazan la postura de la incubación exterior de los huevos por el parto de los pequeñitos, y entre los marsupiales llevados todavía por la madre con una bolsa para ser libres después. El terciario, época de los circones, Homo primigenitus. El pleistoceno, Homo faber. El moderno, Homo sapiens. Todo esto se anuncia con fechas aproximadas, que se podrán rechazar a medida que se hagan nuevos descubrimientos, los cuales, como hemos visto al principio de nuestra pequeña narración, trastornan las teorías y colocan otra vez el origen del hombre en una época más lejana. Sea, lo que nos importa, antes de todo, es constatar ese principio inteligente que rige por encima de todo. Cuando nace, el niño no realiza directamente su encarnación. Empleará aproximadamente 12 meses antes de que aparezca el entendimiento. Pero aún más, tanto en el punto de vista mental como en el punto de vista corporal, la evolución del individuo presenta alguna analogía con la evolución de la especie. Como ya lo suponía Haeckel, la evolución filogenética del espíritu parece prefigurar su evolución ontogenética. Según Bergson, la formación de la personalidad es equivalente a la creación de sí por sí mismo. Esa creación de sí por sí mismo consiste en sacar de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia más de lo que contiene. Consiste también en amoldar nuestra vida interior según un ideal, en edificar en nosotros mismos, con la ayuda de materiales mediocres aún, un alma nueva y poderosa.
Bueno, una última pregunta. Bergson, ¿qué más planteaba? Henri Bergson, ese filósofo francés, tenía ideas fascinantes sobre la evolución y el desarrollo humano. Su planteamiento sugiere que el desarrollo de un individuo, tanto mental como corporal, refleja de alguna manera la evolución de la especie. Esto se alinea con la teoría de la recapitulación de Hegel, que proponía que el desarrollo embrionario de un organismo repite la evolución de su especie. Bergson va más allá, al sugerir que la formación de la personalidad es un proceso creativo, donde el individuo se construye a sí mismo, superando las limitaciones de su cuerpo y conciencia iniciales. Esta idea de creación de sí por sí mismo implica un esfuerzo continuo por mejorar y transformar nuestra vida interior, moldeándola según un ideal y construyendo una nueva y poderosa alma a partir de materiales mediocres. Es una visión inspiradora que resalta la capacidad humana de autotransformación y crecimiento personal. La idea de que podemos superar nuestras limitaciones y crear algo nuevo y valioso dentro de nosotros mismos es poderosa y motivadora. Autorrealización, dice el maestro, y eso evoca de alguna manera el famoso diálogo entre Jesús con Nicodemo, que nos recordaron desde el propósito 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, dignatario entre los judíos. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, nosotros lo sabemos. Tú has venido de parte de Dios en calidad de maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús respondió: de verdad te aseguro, quien no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te extrañes que te haya dicho: es necesario que nazcáis de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a todo el que ha nacido del Espíritu. Volvamos al propósito. Sin embargo, no es únicamente tras el intelecto que encontrará el ser la solución al gran problema, al cual lo mistifica siempre. Erudición y prudencia son muy distintos, aunque sea posible asociarlos. Pero los sabios, científicos, no son siempre discretos, y los prudentes sabios no son necesariamente hombres de ciencia. Debemos guardarnos, al desarrollar la razón, de no detener el desarrollo del espíritu, porque sería peligroso ignorar que el secreto de la vida no está escrito en los libros. Demasiados sabios o filósofos rechazan como si no tuvieran realidad las cosas que no se pueden expresar en palabras, siendo que todo esto es, en parte, la razón del simbolismo en las enseñanzas esotéricas, las cuales presentan las ideas como sellos emblemáticos. Este pedido responde a la idea de que el desarrollo de la razón no debe detener el desarrollo del espíritu, y la importancia del simbolismo en las enseñanzas esotéricas es coherente con muchas filosofías y tradiciones espirituales. Estas ideas resaltan la importancia de equilibrar el conocimiento racional con el crecimiento espiritual y la comprensión de que no todo puede ser expresado en palabras. El simbolismo en las enseñanzas esotéricas a menudo se utilizan para transmitir verdades profundas que van más allá de lo que el lenguaje puede captar. Esta perspectiva subraya la riqueza y la complejidad de la experiencia humana y la necesidad de explorar tanto el mundo material como el espiritual. Por ello, el maestre ha recurrido a filósofos y hombres de ciencia para hablarnos de nuestra condición de unidad, de sincronicidad con la Madre Tierra y el universo entero. Hemos finalizado la primera parte de este propósito maravilloso. Nos vemos dentro de poco para poder meditar sobre la segunda parte, la ciencia sagrada llamada alquimia. Hasta pronto.